Dios les bendiga. Vamos a hablar el día de hoy un tema sobre cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Es los lentes con que miras. En concreto, quiero explicar esta parte de esto que acabo de escribir en este pizarrón para explicar más o menos el concepto de cosmovisión, pero en concreto así, cosmovisión es una palabra compuesta, cosmos y visión. Cosmos, que representa el ambiente, el medio ambiente que vivimos, y visión, pues es la forma en que miramos lo que nos rodea, la forma en que miramos nuestra sociedad. Aunque usted no lo quiera creer, pero en nuestro país, por ejemplo, se produce una cosmovisión que cuando alguien viene del extranjero y viene a nuestro país, percibe la cosmovisión de nosotros los mexicanos, al igual que si nosotros vamos a otro país. Cuando usted va a otro país, allá se percibe otra cosmovisión del país que visitamos. La cosmovisión es algo que se produce en el medio, en el ambiente, se produce una cosmovisión. Y esa cosmovisión es tan importante que la podamos entender. De ahí la importancia de explicar esta cápsula informativa, es que la cosmovisión afecta el pensamiento, afecta nuestros paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Son como pequeños mapas, son mapas en nuestra vida, mapas conceptuales con los que actuamos, con los que nos movemos. Los paradigmas producen acciones, las acciones producen hábitos y los hábitos producen un carácter. En otras palabras, la cosmovisión es tan importante que depende mucho de esa cosmovisión que se produce en la sociedad, y que esa cosmovisión afecta los pensamientos. Y si se afectan los pensamientos, se afectan los paradigmas. Si se afectan los paradigmas, se afectan las acciones, se afectan los hábitos y se afecta la conducta, el carácter de las personas. De ahí la importancia de esta cápsula que estamos preparando el día de hoy, que los cristianos puedan conocer que existe este concepto teórico, científico, y que muchas personas inteligentes, personas que estudian la cosmovisión, que se preparan en ese tipo de estudios, saben que esto existe y que es capaz de manipular. Esto es capaz de manipular el carácter de una sociedad. Es bien importante esto, que nosotros los cristianos lo conozcamos, porque es la única manera en que vamos a poder contrarrestar una cosmovisión muy maligna. Hay una cosmovisión que se está tramando, que se está preparando, que detrás de todo de ese cosmos se mueve un espíritu del diablo. El Señor lo reprenda, pero que el diablo sabe por ahí más por viejo que por diablo. Entonces, miren, para poder manipular una cosmovisión, se manipula a través de la cultura. La cultura, la educación, la comunicación y el medio ambiente son capaces de manipular una cosmovisión de una sociedad. Hay personas que ignoran esto. Hay personas que no saben que están siendo manipulados de alguna manera por gente que conoce esta técnica científica, y que es necesario que la comprendamos, porque si no, hermanos y amigos que nos miran a través de este medio, por ejemplo, ¿cuántas veces quisieron meternos la idea de que nuestros jóvenes son unos ninis?
Y le pusieron así, jóvenes ninis. ¿Por qué? Porque desde la cultura, la educación, la comunicación y el medio ambiente se ha estado manipulando estos 4 elementos, se han estado manipulando. ¿Quién los manipula? Gente que sabe hacer cosmovisión, gente que sabe preparar cosmovisión, gente que ha estudiado la manipulación y que de alguna manera, usando la cultura, usando la educación, usando la comunicación y usando el medio ambiente, han manipulado tan fuertemente, han preparado una cosmovisión para que nuestros jóvenes, su pensamiento, sus paradigmas, sus acciones, sus hábitos y su carácter se crean que son ellos unos ninis, y que como ya les han manipulado la cosmovisión, pues sí, muchos jóvenes creen que son ninis, ya se la creyeron, ya lo aceptaron, y ahora sus pensamientos así lo creen, sus paradigmas creen que esos son, sus acciones han sido manipulados y se mueven de esa manera, sus hábitos también se mueven, y por último hasta su carácter. Observe cómo actualmente nuestra juventud, por ponerle un ejemplo, ha sido manipulada, y desafortunadamente es muy difícil a veces cambiar el pensamiento, las acciones, más cuando se ha hecho un hábito, el hábito, un estilo de vida. Se han hecho mapas conceptuales ya los jóvenes actualmente, que han creído que realmente el mundo no tiene sentido, que el mundo no tiene razón de vivirse, que hay que vivir el hoy, el presente, solo hay que sentir, hay que vivir sintiendo emocionalmente, olvidando los valores, olvidando los principios, olvidando la ética. O sea, de verdad, ha sido muy manipulada en México nuestra cosmovisión. Hay mucha gente que actualmente ocupa la cultura, y a través del arte, de la música, de la canción, de las danzas, de los bailes, de la poesía, de la comida, han metido inyecciones de manipulación, de cosmovisión, que realmente está afectando a nuestra juventud. ¿Cuánta gente está ocupando ahora la educación? Por ejemplo, están metiéndonos la idea de el pensamiento de igualdad de género, la idea de los matrimonios. Están queriendo cambiar los conceptos originales del matrimonio, y todo eso lo ocupan gente pensante, gente que sabe ocupar esta estrategia para la manipulación y el cambio de cosmovisión. Por ejemplo, hoy podemos hablar ya de que están queriendo hacer ver normal que un hombre se case con un hombre, que una mujer se case con una mujer, y que esa es una familia. Están queriendo hacer cambios. ¿Y cómo lo hacen? A través de la cultura, a través de la educación, a través de la comunicación, a través del medio ambiente. Es la forma en cómo se puede cambiar la cosmovisión. Y cuando se cambia la cosmovisión, se afecta el carácter, el pensamiento, la personalidad, se afecta. De ahí que, por ejemplo, yo he estado preparando estas cápsulas para contrarrestar la manipulación cósmica que está inyectándose actualmente, y sabemos que detrás de todo esto pues está nuestro adversario, el enemigo de nuestras almas. Pero para contrarrestar esto, hermanos amados, tenemos que producir cosmovisión cristiana. Tenemos que hacer cosmovisión cristiana.
Voy a leer una escritura para que usted observe esto que quiero anunciarle. Mire, dice en Deuteronomios, oye Israel, Deuteronomios capítulo 6 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios pidió que su pueblo tomara? Escuchen, Dios movió al pueblo de Israel a cambiar su cosmovisión, porque ellos venían de una cosmovisión de esclavitud. Ellos venían con una mentalidad de esclavitud. Ellos venían con un pensamiento de esclavitud. Y entonces Dios quiso cambiar su cosmovisión, su forma de mirar la vida, y Dios comenzó a decir cómo se pueden hacer cambios. Y empezó a decir, escriba. Dios mismo usó la cultura de Dios, la educación de Dios, la comunicación de Dios, el medio ambiente de Dios, para producir una cosmovisión diferente a la cosmovisión que ellos traían de Egipto. Cuando ellos salieron de Egipto, salieron creyendo que eran libres, con un libertinaje. Y Dios miró que eran libres, pero todavía traían la mentalidad, traían en su corazón y en su mente arraigado, enquistado, la cosmovisión egipcia. Por eso que en la menor dificultad que tuvieron, inmediatamente lo primero que pensaron es regresarse a Egipto. Su mentalidad volvió en ellos y regresémonos a Egipto, volvámonos de nuevo a donde comenzamos, no debimos habernos salido. Fue la mentalidad de ellos. De momento como que quedaron libres, pero su mente quedó esclavizada. Lo mismo está pasando actualmente. Necesitamos tener una mentalidad diferente, una mentalidad de cristianos, una mentalidad como nación santa, como ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos que ser ciudadanos del reino de los cielos y tener la mentalidad de Cristo, la mente de Cristo. Debemos tener el pensamiento de Cristo, el corazón de Cristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, y tenemos que producir como visión cristiana. Porque si no lo haces, amado hermano, si no haces como visión cristiana, aprovechando, utilizando la cultura cristiana. Por eso Dios remarcó al pueblo de Israel: escriban estas palabras, háblenlas con sus hijos, cuando se acuesten, cuando se levanten en su casa, escriban esto, háganlo práctico en su vida. ¿Para qué? Para producir una cosmovisión de Dios. La invitación en esta hora es que empecemos a producir en nuestros hogares, para contrarrestar toda esta cosmovisión del mundo, esta cosmovisión mexicana, esta cosmovisión influenciada por el enemigo, influenciada por gente de conceptos equivocados, gente de malos principios, de malos valores, que son los que están haciendo cultura, educación, comunicación y medio ambiente. Ellos están tomando ese poder para producir cosmovisión, y la cosmovisión que ellos producen produce cambio de vida en las personas. Aprovechemos este conocimiento para producir cultura cristiana, para producir educación cristiana, para producir comunicación cristiana. Hagamos cultura cristiana como ciudadanos del reino, y eso lo vamos a ver en la siguiente cápsula.
cómo hacer cultura, educación, comunicación y medio ambiente cristiano. ¿Y para qué, Pastor Manuel? Para producir una cosmovisión. Aunado a ello, que en esa cosmovisión cristiana se mueve el Espíritu Santo. Y si se mueve el Espíritu Santo en esa cosmovisión, entonces, amado hermano, ¿cómo crees que van a ser nuestros pensamientos? ¿Cómo crees que van a ser nuestros paradigmas? ¿Cómo crees que van a ser tus hijos, los hijos de tus hijos? Por eso hoy tenemos muchos problemas con nuestros hijos cristianos, hijos de padres cristianos. No quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada del cristianismo. Se están perdiendo muchos hijos. ¿Por qué? Muchos hijos de padres cristianos se están perdiendo. ¿Por qué? Porque no supimos entender estos principios. Y el mundo, si no los educamos nosotros, te va a educar el mundo, y están educando a tus hijos. Por eso es que hoy, hermanos, es urgente que tomemos esta cápsula informativa como misión cristiana y que pongamos en práctica en nuestros hogares y producir cultura de Dios. Nos vemos la próxima enseñanza. No te la pierdas. Estaremos hablando de cosmovisión cristiana. Dios lo bendiga.